En las tranquilas costas de un pequeño pueblo pesquero, un humilde campesino llamado Tomás se encontraba caminando por la orilla del mar cuando algo inusual captó su atención. Allí, entre las rocas y la espuma, yacía un enorme huevo de apariencia extraña. Intrigado, decidió llevárselo a su granero para conservarlo y cuidar de él hasta que eclosionara. Día tras día, Tomás observaba el misterioso huevo, esperando ansiosamente el momento en que finalmente revelaría su contenido. Sin embargo, una oscura premonición comenzó a perturbar su mente, como si algo siniestro estuviera a punto de ocurrir. Una noche, mientras la luna brillaba con una luz inquietante, Tomás se dirigió al granero esperando finalmente ver la maravilla que había estado esperando. Pero al abrir la gran puerta del granero, vio que el grueso cascarón estaba roto. Quedó horrorizado al encontrarlo vacío. Sangre y restos de sus animales habían quedado como macabro recordatorio de lo que ocurrió. El campesino, paralizado por el miedo, sintió una presencia oscura acechando en las sombras del granero. De repente, el SCP-3199 emergió de la penumbra, con los ojos rojos que parecían hundirse en su alma. Con garras afiladas y pico siniestro, la criatura devoró a Tomás en un acto de violencia brutal. El SCP-3199, también conocido como la gallina Mother, había encontrado un nuevo territorio para desatar su terror: el tranquilo pueblo pesquero. Con una voracidad insaciable, la criatura comenzó a devorar a sus víctimas, dejando tras de sí una estela de caos y desesperación. La noche de su llegada, mientras las calles estaban sumidas en la oscuridad, el SCP-3199 se arrastró sigilosamente entre las sombras. Su figura monstruosa, iluminada por el brillo siniestro de la luna, sembraba el terror en cualquier alma incauta que se cruzara en su camino. Las primeras víctimas fueron los lugareños que se aventuraban a salir tarde en la noche. De manera implacable, el SCP-3199 se abalanzaba sobre ellos con su pico afilado y sus garras mortales, desgarrando la carne y devorándolos sin piedad. Conforme la noche avanzaba, la criatura comenzó a mostrar un comportamiento aún más aterrador. De sus asquerosas fauces vomitó un enorme huevo que eclosionó con una velocidad increíble, y luego esa misma criatura comenzó a hacer lo mismo, multiplicando el terror. Algunas personas se refugiaron en sus casas, convencidas de que estarían a salvo allí, pero para su horror, el SCP-3199 no tenía intención de detenerse. Su capacidad para entrar sigilosamente en los hogares, guiado por algún instinto desconocido, permitía que se alimentara de aquellos que creían estar a salvo detrás de puertas cerradas. En cada encuentro, el SCP-3199 demostraba una ferocidad imparable. Se lanzaba sobre sus víctimas, envolviéndola con sus garras letales, mientras sus ojos rojos destilaban una maldad despiadada. Los gritos desgarradores llenaban la noche, pero el pueblo estaba indefenso ante la presencia del monstruo. Poco a poco, el pueblo se convirtió en un caos total. Los sobrevivientes buscaban desesperadamente refugio y protección, pero el SCP-3199 parecía siempre estar un paso adelante, acechando en las sombras, esperando su próximo festín. Las noticias de los ataques del SCP-3199 comenzaron a correr como reguero de pólvora. El pueblo estaba aterrorizado y el miedo se extendió como una plaga. La desesperación y la paranoia se apoderaron de la población, mientras todos luchaban por mantenerse a salvo de la criatura que se multiplicaba sin cesar. Las autoridades locales intentaron contener la situación, pero cualquier intento de confrontar al SCP-3199 resultaba inútil. Parecía ser más inteligente y letal de lo que habían imaginado, evadiendo trampas y emboscadas con astucia casi humana. La pesadilla solo empeoraba a medida que las criaturas continuaban con sus ataques. Se volvió evidente que, si no se detenía pronto, la población entera estaría condenada a convertirse en su banquete. Era necesario encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. La Fundación SCP pronto intervendría para poner fin al reinado de terror del SCP-3199 y salvaguardar a la humanidad de esta amenaza sobrenatural. Ante el aumento de los informes de actividad anómala en el pueblo, la Fundación SCP
SCP intervino para investigar el fenómeno. Equipos especializados se desplegaron para contener la amenaza y evitar que se propagara más allá del pueblo. Tras arduas investigaciones, la Fundación descubrió la verdadera naturaleza del SCP-3199 y la manera en que se reproducía. Rápidamente, se tomaron medidas para contener la amenaza y proteger a la población. Con una cuidadosa planificación y tecnología avanzada, la Fundación SCP logró aislar a los SCP-3199 y contenerlos en un lugar seguro. Se estableció un protocolo para evitar que la criatura se reprodujera aún más y se llevaron a cabo estudios para comprender mejor su comportamiento anómalo. Finalmente, el pueblo pudo respirar aliviado, sabiendo que la pesadilla había llegado a su fin gracias a la intervención de la Fundación SCP. La leyenda del SCP-3199 y su encuentro terrorífico con el pueblo quedaría grabada en la memoria de todos, recordándoles la importancia de mantener los secretos más oscuros bajo estricto control y la necesidad de proteger a la humanidad de las amenazas inimaginables que acechan en las sombras. En un tranquilo pueblo pesquero, un experimentado pescador llamado Pedro se encontraba en su bote, lanzando su red al mar en busca de una buena captura. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Cuando Pedro recogió la red, descubrió un bicho desconocido, de aspecto repulsivo y tentáculos retorcidos. Intrigado, decidió llevarlo a casa para estudiarlo. Esa misma noche, mientras Pedro dormía, el bicho se activó. Deslizándose sigilosamente por el suelo, encontró su camino hacia el oído de Pedro. Con una habilidad sorprendente, se deslizó hacia adentro y se ancló en su cerebro. A medida que el sol se escondía, Pedro comenzó a experimentar cambios extraños en su comportamiento. Sentía una compulsión incontrolable de salir y mezclarse con los demás. El bicho manipulaba su mente y su cuerpo, convirtiéndolo en su títere obediente. Por la noche, cuando la oscuridad cubría el pueblo, Pedro salía de su casa sin darse cuenta y se unía a una extraña procesión de personas que, como él, estaban bajo el control del bicho. Caminaban por las calles, sus ojos vacíos reflejando una presencia maligna. El bicho utilizaba a sus huéspedes humanos para alimentarse de otros seres humanos. Los manipulaba para atraer a víctimas desprevenidas y llevarlas a lugares oscuros y solitarios, donde el bicho emergía y consumía a sus presas, dejándolas sin vida y sin rastro. A medida que los ataques se volvían más frecuentes, el pueblo caía en la desesperación. Los familiares y amigos de las víctimas quedaban destrozados, sin entender lo que estaba sucediendo. Pedro, ajeno a los horrores que cometía, luchaba contra la sensación de que algo oscuro se apoderaba de él. La población estaba al borde del colapso, incapaz de detener al bicho y sus manipulaciones siniestras. La paranoia se apoderaba de todos, sin saber quién podría ser el siguiente en convertirse en huésped del bicho. Un grupo de valientes residentes del pueblo se unió para investigar el origen de la pesadilla. En su búsqueda, encontraron un antiguo manuscrito oculto en la biblioteca del pueblo, que hablaba de un ser ancestral que manipulaba a los humanos para satisfacer su hambre insaciable. Con la esperanza de encontrar una manera de liberar a Pedro y a los demás, el grupo se embarcó en una búsqueda para desentrañar el misterio detrás del bicho. La lucha contra el bicho se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras este continuaba su manipulación nocturna, el grupo descubrió que la única forma de liberar a Pedro y a los demás era emitir un sonido a una frecuencia exacta, la cual haría que el residente maldito saliera del cuerpo ajeno. Tras un arduo trabajo, lograron construir una pequeña máquina y se prepararon para enfrentarse al bicho en su guarida oculta. Con valentía y determinación, se adentraron en la oscuridad para rescatar a Pedro y liberar al pueblo de la influencia del malévolo ser. En la confrontación final, la máquina emitió un sonido terriblemente agudo que rompió el control del bicho sobre Pedro y los demás huéspedes. La oscuridad fue desterrada y las víctimas recuperaron su libre albedrío. Con la amenaza del bicho finalmente eliminada, el pueblo encontró esperanza y sanación. La experiencia dejó cicatrices profundas, pero también les enseñó la importancia de permanecer unidos contra la oscuridad que acecha en las sombras.
El pueblo nunca olvidaría los horrores que enfrentaron, pero la experiencia les dejó una lección invaluable. Aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, la unidad, la valentía y la determinación pueden vencer la más profunda de las pesadillas. La historia del pescador y el bicho extraño se convirtió en una advertencia para siempre permanecer alerta y protegerse de las sombras que podrían acechar en cualquier rincón oscuro.